donde nos enseñaron que percepción es proyección. Ah, Y sí, dije, claro, tal vez a mí también me gustaría estar ahí sí riéndome y por eso no lo tolero, claro. ¿no? O quieres, por ejemplo, tener esa habilidad de expresar tus emociones sin Claro, contenerte, sin decir, ay, soy la mamá, tengo que mostrarme así, o soy, ¿no? Un claro, poco claro. más de autoridad que Ujú. somos y tal vez no podemos estar así Sí, siempre, pero ¿no? con esa enseñanza del taller de percepción es proyección, oye, Ah, me sí, quemó el cerebro. esa es mi vida y Es que eso es la lo que posición de quiero. víctima es una locura, porque, claro, o sea, llegar a esa posición de víctima y darte cuenta que finalmente tú eres responsable de las cosas que te pasan, ¿no? Y Ujú, no el resto de las personas. correcto. Es bien loco poder dar ese paso y decir, no, o sea, yo soy la responsable de mi vida. Ujú, Nadie tiene que cortarte las alas. ujú. Nadie tiene que decirte lo que tienes y lo que puedes hacer. Claro, evidentemente hay límites en la vida, ¿no? Hablo de los sueños, De los sueños. hablo de los sueños por si acaso. No estoy hablando de que no puedes hacer lo que te dé la gana, no, tampoco. Pero creo que es bien importante ir hacia donde quieres ir, realmente, hacia donde tu corazón te lo está indicando, ¿no? Bienvenidos a Espejos del Mundo. Hoy día en nuestro programa Todos Somos Uno y tenemos una historia que contar. Tengo a una gran amiga, Alexandra Graña, que es Gracias. actriz y emprendedora. Muchísimas gracias, sí. ¿Cómo estás hoy día? Bien, bien, súper bien. Muchas gracias por venir a mi programa. No, gracias a ti, más bien por la invitación. Y déjame comenzar preguntándote, cuando no estás en los escenarios de la tele, en el teatro o produciendo algo para el cine o emprendiendo, ¿quién es Alexandra? ¿Cómo te describes? Es bien loco porque hace mucho tiempo que casi no tengo tiempo para mí, que siempre estoy haciendo cosas, porque también soy mamá. Entonces, Ujú. es como que me levanto y, y hace mucho tiempo que no tengo ese tiempo para sentarme y hacer algo que realmente tenga ganas de hacer sin que nadie me moleste, ¿no? Como separarme un poco, pero creo que sí soy esa persona que muchas veces sí disfruta mucho de su soledad, de su independencia, de estar tranquila. Me gusta mucho hacer manualidades, por ejemplo, es algo que me relaja. Disfruto mucho de estar en lugares rodeados de naturaleza, Ok, desconectarte un poco de la desconectarme, sí, ciudad. me gusta mucho desconectarme de la ciudad. También me encanta pasar tiempo en familia, a pesar de querer desconectar, también me encanta conectar con mis hijas y con mi esposo, ¿no? Eh, pero sí, eso, básicamente, me gusta mucho mi soledad. Claro, seguramente te estoy diciendo eso ahorita porque No no lo existe. tiene. Claro, pero sí recuerdo alguna vez cuando era más chica que no tenía familia, ¿no? Que vivía en otro país, Ujú. que decía, no, ya me cansé de estar sola, ya no quiero estar sola, ahora quiero estar en En compañía, ¿no? Y ahora es como, compañía. no, espérate, creo que extraño un poquito mi soledad, un ratito. Un tiempo para ti. Sí. ¿Y tienes algún hobby, algo que practiques en ese poquitísimo tiempo que tienes cada día? Bueno, debo decir que las manualidades me gustan mucho, o sea, es Ujú, como que estoy viendo mi teléfono, ¿no? Y claro, mi algoritmo siempre me lleva a cosas de manualidades, ¿no? ujú. Porque es lo que más consumo, ¿no? Entonces de repente veo algo y digo, ¡ah, qué lindo! ¡Quiero hacerlo! Y lo rico de tener un emprendimiento que tiene que ver con manualidades es que ya tengo un montón tengo varias máquinas, un montón de materiales, Ah, entonces ok. es como que tengo la idea de algo que veo y puedo irme a mi taller porque he logrado en los últimos 6, 7 meses tener un pequeño tallercito. Ay, qué Entonces me lindo. siento en mi taller y empiezo como a crear, ¿no? Y ya, cualquier cosa que venga Sí, lo que se también, me ocurra, lo que se te ajá. ocurra, qué Ujú. bonito. Y cuando empiezas tu día, ¿tienes alguna rutina de mañana que dices, no, esto lo hago todos los días, o algo en la noche que tienes que hacerlo, si no, no te puedes ir a dormir tranquila? Me gustaría Ok. realmente tener una rutina, o sea, claro, me encantaría poder levantarme y de repente meditar o levantarme y ir a hacer ejercicio, pero me falta un poco más de disciplina en ese aspecto, ¿no? Ok. Antes de dormirme, ¿qué hago eh, con lo que no me puedo ir si no me puedo ir a acostar, por ejemplo, ponerme cremas, ¿no? Ah, ok. Esa rutina del final del día de lavarte la cara, ponerte cremas. Claro. He logrado que sea una rutina, Algo algo constante. constante. Entonces es como que ya creas el hábito, que es lo que Ujú, tendría que yo crear para otras cosas, y que te creas el hábito y luego ya sientes que te falta algo cuando no lo haces, ¿no? O sea, ujú. claramente ponerme crema es algo un poco más superficial, ¿no? Pero me gustaría
tener el hábito de levantarme y poder hacer ejercicio o ir a hacer yoga más seguido. Me encanta hacer yoga. ¿Qué tipo de yoga haces? Estoy haciendo un yoga que se llama Soul Yoga, que mezcla un poco meditación con ejercicios de fuerza también. Entonces es como un completo, ¿no? Sí, siento. Yo comencé mi identidad deportiva o de ejercicios, por llamarlo así, también con el yoga. Comencé a hacer hatha yoga con las respiraciones, como comencé que me podía más que todo tener paciencia, porque eso es algo con lo que he luchado mucho tiempo, con la paciencia, especialmente con mi hija. Y siento que mi hija es la persona que me ha venido a enseñar paciencia. Es que los hijos son maestros. Los hijos son grandes maestros. Yo, por ejemplo, sí tengo mucha paciencia. Yo sí tengo mucha paciencia, yo puedo esperar, o sea, yo soy de las personas que si te mando un mensaje y no me contestas, no pasa nada. Bueno, claro, en ese sentido sí, pero era mi hija y siento que se demora en poner los zapatos y yo digo, ay, yo ya estuviera caminando al colegio, ¿no? Y ella está ahí y ella todavía sabe, mami, paciencia, patience, me dice, tú tienes que trabajar en tu paciencia. Y yo, ay, es como que ya vino y decirme, tú tienes que trabajar en paciencia, eso. claro. Es como, sí, mi esposo también, por ejemplo, es súper impaciente. Súper impaciente. Entonces yo a veces también le digo lo mismo. Paciencia. O sea, es de los que te pregunta algo y tienes que contestar en un segundo porque si no se empieza a estresar, ¿no? Y yo le digo, o también que cuando pides ayuda, tienes que decir, ya voy. No que, ya después te ayudo. O sea, sí, no. Claro, un ratito. O sea, es ahora. Espera un ratito. No, pero no puedo esperar. Un ratito. Y mi hija menor también es bien impaciente. Ok. Entonces como que me pregunta, mami, ¿puedes poner música? Y si me demoro 2 segundos en contestar, mami, ¿puedes poner música? Un ratito. O sea, quiero que sepa que estoy procesando. Estoy procesando lo que me acabas de decir. Estoy pensando si puedo o no puedo poner música. Y yo sí soy muy paciente. Con ella sí tengo un montón de paciencia. La verdad creo que es una virtud que tengo. Y a veces me pasa, por ejemplo, que llegas a la casa o estás en el carro y estás agotado y estás pensando en trabajo y estás pensando en mil cosas. Y yo tengo 2 hijas, ¿no? Entonces, y las dos son mujeres y no sé qué pasó después de la pandemia que se volvieron como muy ruidosas. O sea, hacen mucho ruido. Se ríen, gritan. Como que estábamos tan encerrados que ahora ya... Sí, o sea, antes de la pandemia decías, qué bien se portan mis hijas, casi no hacen bulla. Después de la pandemia se volvieron un escándalo las dos, la de 14, y además tienen 14 y 11, ¿no? Pero son... Entonces a veces yo, sí me alteran, porque digo, oye, o sea, bájenle el ruido, ¿no? Pero después pienso y digo, pues se están riendo. Claro, están felices, están disfrutando, están demostrando sus emociones. Claro, y esta semana, por ejemplo, después del taller donde nos enseñaron que percepción es proyección. Sí. Dije, claro, tal vez a mí también me gustaría estar ahí sí riéndome y por eso no lo tolero, ¿no? O quieres, por ejemplo, tener esa habilidad de expresar tus emociones sin contenerte, sin decir, ay, soy la mamá, tengo que mostrarme así, o soy, ¿no? Un poco más de autoridad que somos y tal vez no podemos estar así siempre. Sí, pero con esa enseñanza del taller de percepciones proyección, me quemó el cerebro. Me quemó el cerebro y entonces empecé a evaluar todas las cosas que me molestaban y decía, claro. Pero no solamente para lo que te molesta, sino también para lo bueno, ¿no? Cuando tú ves, por ejemplo, una habilidad o alguien que hace algo chévere y dice, ay, qué lindo, esa persona es capaz de hacer, ¿no? X cosas, quieres decir que tú también lo tienes dentro de ti, solo que necesitas trabajarlo para llegar a ese nivel, ¿no? Pero también está esa habilidad dentro de ti. Entonces, cuando veas que admiras algo en alguien, eso también lo tienes tú. Claro. Entonces también lo Cuando tú lo has contado a tu público que hemos hecho el taller de... no le hemos contado. Hay que contar, pues. Hemos hecho el taller de programación neurolingüística e hipnosis. Y ahí es donde nos hemos conocido, Lisette y yo. Entonces, por eso es que van a escuchar que hablamos a veces de estos temas, porque son temas bien bonitos y bien interesantes. Sí, es un tema cuando queremos cambiar nuestras creencias, nuestros limitantes que tenemos, que no nos permiten ser esa persona que queremos ser. Entonces, la programación, la neuroprogramación neurolingüística nos ayuda, ¿no? A sacar esas limitantes de nuestras vidas y llegar a convertirnos en nuestra mejor versión, en esa emprendedora que quiere ser, en esa comunicadora, o en esa actriz, o en el presidente, con cualquier sueño que tengas ahí y que te salga así como que del corazón y digas, esto es lo que quiero hacer, pero tienes tantos miedos y temores.
esas técnicas te van a ayudar a Sí, poder nos han enseñado vencerlos. unas terapias increíbles, como por ejemplo Timeline Therapy, Therapy, que es para poder sacar liberar emociones emociones. Para mí esa fue negativas, increíble. ansiedad, Ansiedad, todo miedo, culpa, desenvolvimiento. Sí. cólera, sí, increíble. Y volviendo a ti, a la niña Ale, ¿qué es lo que pensabas? ¿Qué es lo que querías hacer cuando eras una niña? Actriz, Siempre, siempre lo siempre, toda la supiste. vida. Sí. ¿Y sientes que ese es tu propósito de vida? Eh, yo siempre he dicho que nací actriz y moriré actriz, o sea, Okay. siempre me ha encantado, no sé, o sea, he pasado por muchas etapas, ¿no? Yo quiero ser actriz desde que tenía 6 años. O Ay, sea, no, yo la ya tenía, lo tenías sí, la tenía clarísimo clarísimo. que iba a ser Eras, actriz desde que tenía 6 años. De hecho, yo empecé actuando profesionalmente a los 11, a ok. los 11 bien chiquita, en una serie para niñas. Y claro, al principio cuando eres tan chiquito y decides ser actriz, probablemente es por una necesidad de que te vean. Ah, sientes eso, Yo creo que sí es entonces. una necesidad de llamar la atención, ¿no? Ajá. No Que sé, no te no sentías sé de vista. quién, la verdad, ¿no? Porque sí recibí atención por parte de mis padres, pero de repente seguramente tendría que hacer alguna terapia, ¿no? Para saber, Claro, o sea, cuál exactamente. era, qué creencia limitante tuve en ese momento para decidir ser actriz y claro, ¿no? Y sueñas con que, y bueno, yo creo que mucha gente sueña con ser conocido, con firmar autógrafos, con que te pidan Ujú. fotos y cosas por el estilo. Cuando Sí. eres niñito lo tienes así, ¿no? Pero ya luego, conforme fui creciendo y fui dedicándome más en una manera más profesional a esto, eh, ya empecé a descubrir que lo que quería realmente no era ser reconocida ni tomarme fotos ni nada por el estilo, sino sí realmente ser actriz, ¿no? O sea, Ujú. tal vez el siguiente paso era poder vivir diferentes personajes y poder vivir diferentes vidas de diferentes personas, no como Ujú. a manera de terapia. Y no sé, no sé. Mira, justo mencionando eso de vivir diferentes vidas, hay un libro que leí que se llama La Biblioteca de la Medianoche, que habla que una chica decide no vivir, pero en eso de que decide no vivir se va como al subconsciente o soñando y tiene la oportunidad de vivir todas las vidas que no vivió y Qué escoger. loco. Y cada libro en la biblioteca significa una vida que ella hubiera podido vivir o escoger, ¿no? Y al último ella decide y dice, no, no quiero ninguna de esas vidas y quiere volver a su vida, ¿no? Y ella decide cambiarla para en positivo, Ah, ¿no? qué Porque buena. veía todo Ujú, que todo era ujú, la víctima, ¿no? Que todo claro. te pasa a ti, que tú Ujú. no puedes cambiarla, pero al último ella decide volver y decir, voy a cambiarla porque esa es mi vida y Es eso que es la lo que posición de quiero. víctima es una locura, porque, claro, o sea, llegar a esa posición de víctima y darte cuenta que finalmente tú eres responsable de las cosas que te pasan, ¿no? Y Ujú, no el resto de las personas. correcto. Es bien loco poder dar ese paso y decir, no, o sea, yo soy la responsable de mi vida. Ujú. ¿Y hay algún momento en tu vida que puedas decir que fue algo que te hizo cambiar? ¿Hay antes y después de ese viaje del héroe que todos tenemos en nuestra vida? No, creo que ser mamá, ¿no? Creo que Sí. ser mamá cambió por completo mi vida y yo creo que en general o sea, en general pienso que a las mamás les pasa eso, ¿no? O ¿De sea, tú tienes cuándo? una vida antes y una vida después de que eres mamá. Primero, yo antes de ser mamá era una persona sumamente independiente, era una persona completamente libre. Yo vivía en Miami, hice novelas en Miami, luego hice novelas en México, y era como, mi sueño era yo misma, ¿no? Mi sueño era cumplir mis metas personales, porque Crecer crecer a nivel, personalmente. o sea, crecer como actriz, seguir conquistando Otros otros mercados. mercados, ¿no? Ese era el sueño que tenía. Y llegué a Televisa, que era como mi gran objetivo, era mi gran México, sí. sueño. Llegué a trabajar en Televisa. Era desde que, o sea, de hecho, yo decidí ser actriz cuando tenía 6 años porque veía novelas de Televisa y decía, yo también quiero estar ahí. Todos veíamos esas, Ese ¿no? fue, Las mamás veían todas las claro, novelas. yo Sí, veía a Los ricos también lloran y era como, wow. Y y fue bien loco porque a pesar de tener 6 años, yo me propuse un objetivo y trabajé toda mi vida para lograr para ese llegar a objetivo. Televisa. ¿Y qué sentiste cuando estuviste en Televisa? Fue increíble. O sea, cuando porque además no era solamente trabajar en Televisa, era trabajar en Televisa San Ángel, ¿no? En México, México. porque antes de eso ya había trabajado en Televisa, pero en Miami. Ah, ok. Pero era como la visión que yo tenía de niña Era era México. entrando
me veía entrando por la puerta de Televisa, con el logo de Televisa, con los actores de Televisa a los que yo veía de niña. Entonces, no, imagínate, fue una locura. Fue una Ay. locura. Cuando entré dije, wow. Estabas utilizando la neurolingüística de Sí, imaginar y sí, tal sentir cual, todos estos tal cual. años Ujú. hasta que lo lograste. Tal cual. Así, tal cual. Claro, por eso es que yo digo, esto funciona. Ujú. Esto funciona, esto lo hice yo de manera intuitiva y me Ujú. funcionó. Y la verdad es que cada vez que yo tengo un objetivo o me visualizo haciéndolo, casi siempre, casi siempre funciona, casi Ay, siempre lo logro, qué lindo. ¿no? Sí, es muy lindo. Y si tuvieras a la Ale de 6 años, ¿qué le dirías? A Lo la niña lograste. interior. Pero bueno, la cuestión es que cuando yo ya estaba en México y ya había logrado ese sueño, que en realidad, mi siguiente sueño, pero ahí creo que creo que mi subconsciente quería otra cosa. O sea, yo Ujú. quería seguir, eh, claro, o sea, ya había entrado a Televisa, ¿no? Hice una novela completa y todo, pero mi consciente decía, no, tienes que quedarte acá y seguir conquistando, ¿no? O sea, era esta carrera internacional que yo me O sea, había subir propuesto. más en Televisa y todo Sí, eso. y Ah, quedarme en y que llegue a otros México, de repente seguir mercados. subiendo, ¿no? Ajá. O sea, tenía como un gran futuro como actriz ahí en ese país, ¿no? Pero yo creo que mi subconsciente me estaba jugando otra cosa. O sea, yo creo que mi subconsciente me decía, no, quiero ser mamá, ¿no? Y Okay. entonces todo se alineó. Yo regresé a Perú, eh, conocí al que ahora es mi esposo y me volví loca. O sea, enloquecí. O sea, fue fuegos artificiales, química, fue una cosa de locos. Es más, cuando yo estaba con él, me llamaron para una novela en TV Azteca para hacer un casting Ujú. y yo antes pues me hubieran, Te hubieras ido en una. sí, y dije que no. Ah, Y me siguieron insistiendo hasta que ya fui, me escogieron, me quedé en la novela, entonces nos tuvimos que separar. Entonces teníamos 3 meses ujú. y nos separamos y yo me fui a México a hacer esta novela porque la propuesta económica era Súper increíble, o sea, bueno, no había sí. forma de decir que no. Pero le dije, pero voy a volver. Y volví. Y él te esperó Y él me todo eso. esperó, te digo, Sí, iba y venía, yo también, claro. ¿no? Y apenas regresé, salí embarazada y es como que, ¡fum! Ya, ¿no? Ya no me volví a ir. Y cuando tuviste a tu primera hija entre tus brazos, ¿qué sentiste? Emociones, Miedo, miedo, ¿cómo lo voy a miedo un hacer? montón, sí, Es miedo un lo que yo montón. O sentí. sea, Yo dije, ¿cómo la voy a cuidar? No sé, ¿qué sí, claro, hacer? ¿Qué voy no, o sea, a hacer? cuando salió y me la pusieron, dije, Claro, lo primero que claro, pero emociona. cuando fui a mi casa fue, ¿en qué miércoles me metí? O sea, ¿quién me mandó a hacer esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué hice? ¿Por qué? ¿Por qué se me ocurrió hacer esto? ¿Y ahora qué voy a hacer, no? ¿Y ahora qué Sí. voy a No me puedo ir a ningún lado. Me quería ir al supermercado y no podía. Y decía, estoy presa. Entonces empezó, claro, las hormonas, la depresión Oh, postparto. sí te di un poco de depresión. Sí, yo creo que Sí. sí me dio un A mí poco de depresión. también, Nada es grave, porque, pero sí claro, me dio depresión postparto. Dije, la maternidad no es lo que me habían pintado. Es muy eso de que estás difícil. feliz todo el No, día y todo, ay, mentira. amamantando felices No, en la mentira. foto, Ni siquiera me salía la no. leche que me tenía que salir. O Sí, sea, te estresas por no cumplir todas las expectativas que sientes que debes mm, cumplir al ser y madre. Y además toda ese la es gente te un... dice lo que tienes que hacer. O Ah, sí. sea, todo el mundo te dice, ay, pero mi mamá me decía, ay, no entiendo por qué estás triste, deberías estar feliz, porque has tenido un hijo. Y yo, no estoy feliz. O sea, no estoy feliz, estoy preocupada, tengo miedo, ¿qué pasa si se enferma? Esa niña yo la puedo matar, o sea, esa niña depende de mí, ¿qué voy a Y hacer? a veces cuando te dicen que tienes que ponerla en posición boca arriba, y que yo a veces hasta la veía y le veía, le vigilaba el sueño. En Claro, lugar que descansar, yo le estaba viendo que duerma y que no y se no quieres dormirte voltee. porque dices, pucha, de repente me levanto y se murió, ¿no? O sea, o si no, ay, ¿con qué le lavo? O sea, ¿con qué le lavo los chupones? ¿Con qué le lavo las mamaderas? Ay, Y si le sí. entra una bacteria, y si se enferma, y si le cae un aire. No, 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 estaba. Entonces ahí fue como el punto en que cambió Ale Sí, de porque yo nunca había. personalidad. Sí, porque además yo nunca había tenido ninguna responsabilidad grande. O sea, de hecho, creo que yo siempre le había huido a los compromisos. O sea, antes de Tarik, o sea, digo mi esposo, pero en verdad no nos hemos casado, pero bueno. Antes de Tarik, yo ni siquiera podía estar en una relación larga. Porque cuando la relación ya se ponía como muy Muy seria, yo seria. salía corriendo. ¿Le huías? Le huía, claro, salía corriendo. Entonces ya imagínate qué más compromiso Ujú. que un hijo, ¿no? Qué bonito. Una Sí, familia, ¿no? Una exacto. familia que tienes Sí. con él. Y si hablamos de la niña interior, ella te dijo a ti, lo logras. Ah, no. Yo le dije Tú le a, dijiste a sí, ella, lo lograste. lograste estar en Televisa.
¿Qué te diría ella a ti, viéndote a esta Alexandra grande, con hijos, con una familia, actriz, emprendedora? ¿Qué crees que te diría? No sé, me pregunté, y conocimos a toda la gente que queríamos conocer. A todos los actores, Y los ¿tenemos conocimos a fotos con todos. todos? Yo dije, bueno, sí, con casi todos. Con la mayoría tenemos. Qué lindo, qué lindo. ¿Y tus hijas sientes que ellas también quieren seguir tus pasos? No, no las veo como me veía yo. O Ya. sea, yo lo tenía muy clara. Yo Ujú, siento que a ellas les gusta, pero no como me gustaba a mí. O ujú. sea, No, no tenían como que esa pasión desde ahora, ¿no? no, no las veo con esa pasión realmente, no, no. Y como una persona que ha vivido tu historia con desde actriz, madre y todo, ¿cómo quisieras que el mundo te recordara? Ah, la que fue tu pregunta. Este, no sé, o sea, a- me- creo que mi historia en general podría inspirar a mucha gente, a muchas personas a realmente cumplir sus sueños. O sea, Ujú, eso es lo que yo les digo siempre a mis hijas, ujú. ¿no? No dejes que nadie te diga que no lo puedes hacer, Claro, porque todos lo podemos hacer. O sea, y eso es algo que también, no es que aprendí en el taller, sino que reforcé en el taller, claro. ¿no? Es como que el taller te dijo, esto lo hice Sí, empíricamente y en verdad es lo que sucede, sí, ¿no? sí, Cuando uno sí. tiene ese corazón. Creo que me gustaría que me recordaran como una persona que con su vida pudo inspirar a otras personas, ¿no? A cumplir sus sueños, porque hay mucha gente que a mí me da pena, por ejemplo, cuando me encuentro con gente que, no que me encuentro, sino que conozco gente que Conoce. me dice, ay, yo cuando era chiquita quería ser actriz y nunca pude y no sé qué, y yo decía, pero ¿por qué no lo hiciste? O sea, podías haberlo logrado. Ahora, si me preguntas, ¿qué opino de la carrera? Te diría es una carrera inestable, ¿no? Si no Ujú. sientes esa pasión, entonces no te dediques a eso. Claro, porque no siempre estás ahí como que en papeles, sin papeles, a veces Claro, hay a veces tiempo no que tienes no trabajo. hay Claro, nada, claro. claro. Pero si sientes la pasión, creo que eso es lo que vas a traer, ¿no? Vas a traer personas súper positivas y siempre van a estar ahí como oportunidades tocando la puerta y Sí, diciendo, hay esto para hacer, es hay una carrera esto. difícil, o sea, no es una carrera en la que tú haces o sea, lo que siempre le digo a la gente es, lo difícil en esta carrera no es entrar, porque es fácil entrar, Ujú, no es fácil lograr hacer una novela o lograr hacer una obra de teatro. Lo difícil en esta carrera es mantenerte en esta carrera, ujú. porque esta Ok, carrera es súper ingrata, o sea, puede ser que hayas sido protagonista, no sé, 5 novelas y de repente ya no. ¿No? Porque ya te encasillaron con estos personajes o porque la gente empieza a tener prejuicios y de repente te dejan de llamar y luego te vuelven a llamar y luego ya no. Es complicado. ok. Y también puede ser que a veces ya no hay como que papeles que te gusten a ti o Podría, sí, por siempre, ejemplo, lo que me has está pasando tenido, ahorita con la sí, televisión peruana, ¿no? Yo he hecho mucha televisión, empecé haciendo televisión y de hecho la televisión se volvió como mi segunda casa, ¿no? ujú, Porque imagínate, es tan chiquita, o sea, un set de televisión para mí es muy normal, ¿no? O sea, tener luces, cámaras, o sea, es súper claro, estás normal. súper acostumbrada a Estoy todo súper eso. acostumbrada. Este, pero ¿qué me dijiste? Que me olvidé. Se me olvidó la Sí, pregunta. hay ahora en este momento es que tú dices no a Ah, ya, papeles, sí, sí, o sea, sí. Pero en este momento no me gusta tanto lo que se está haciendo en televisión. O sea, okey, antes lo aceptaba sí o sí porque era mi chamba y me gustaba ujú, trabajar, pero ahora ya me he vuelto creo que un poco más selectiva, ¿no? claro, Entonces como de ahora, por ejemplo, me he volcado más hacia el teatro y estoy aceptando personajes que me encantan con gente que me encanta trabajar. ujú, o sea, vas más que todo, no por lo que te puedan pagar o eso, sino porque qué tanto te identificas con el personaje, con Sí, tus valores, con tus principios, y va acorde a lo que tú te sí, sientes sí, bien sí, sí, claro. en Ujú. algún lugar. ¿Y qué mensaje le darías al mundo desde una persona que vivió tu historia? Bueno, creo que eso, ¿no? O sea, es como nadie tiene que cortarte las alas. Ujú. Nadie tiene que decirte lo que tienes y lo que puedes hacer. Claro, evidentemente hay límites en la vida, ¿no? Hablo de los sueños, De los sueños. hablo de los sueños por si acaso. No estoy hablando de que no puedes hacer lo que te dé la gana. No, tampoco. Pero creo que es bien importante ir hacia donde quieres ir, realmente, hacia donde tu corazón te lo está indicando, ¿no? Hay mucha gente que se queda en el camino, hay muchas personas mucha gente que son músicos, por ejemplo, y que les pusieron la creencia de la música no vas a Vamos a vivir, vivir, no sé ay, qué, sí, no sé eso es lo que cuándo, nos ¿no? decían siempre de niños, ¿no? Que tienes Sí, que ser como que abogado, doctor o ingeniero para que te vaya bien en la vida y lo demás no. exacto.
Entonces yo algo creo así. que no. Yo creo que no. Yo creo que tienes que hacer lo que realmente quieras hacer y lo que realmente te guste hacer. Y cuando escuchas la palabra todos somos uno, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Cómo te hace sentir esa palabra? Todos somos uno. ¿Qué significa para ti? Todos somos una misma energía, ¿no? Que em, deberíamos estar como en la misma frecuencia para poder sacar este mundo adelante. Ujú. O Sí, sea, creo que todos deberíamos em, ser solidarios, todos deberíamos compartir con las demás personas nuestros conocimientos, tal vez todos deberíamos juntarnos para poder hacer de este mundo un mundo mejor, porque la verdad es que lo estamos perdiendo. sí, eso sí es verdad. Y desde tu punto de vista, siendo mujer, mamá, hija, ¿qué consejo le dirías a las mujeres de ahora? A las mujeres que están recién tal vez terminando la secundaria o buscando una carrera o comenzando una vida independiente, ¿no? Esas mujeres de esta nueva generación. Bueno, yo creo que las mujeres de esta nueva generación la tienen clarísima y saben que las oportunidades deben ser iguales para hombres y para mujeres, que finalmente el género no importa. Ujú, Lo que importa es la persona y las ganas que tengas de hacer lo que te dé la gana de hacer. ujú. Que no permitas que nadie te minimice, que nadie te baje la cabeza, porque finalmente las mujeres somos muy poderosas y además somos demasiado importantes porque damos vida, que es algo que no Podemos pueden, crear podemos crear, que es desde algo que acá, los demás no sí. pueden hacer, que los hombres no pueden hacer. Entonces, yo creo que las mujeres tienen que hacer lo que quieran hacer. Y si no quieren crear también, no pasa nada. Ah, claro, sí, Bienvenida a o las sea, mujeres, o sea, si quieres dedicarte a ti, a tu carrera y vale, me todo, parece maravilloso, maravilloso, maravilloso. Yo creo que las dos opciones son completamente válidas. válidas. Sí, porque todavía creo que sigue esa creencia, no te vas a casar, no sé qué, no vas a tener Sí. hijos. No, no, ¿Alguna vez totalmente. sentiste que la gente te decía así como que, ¿para cuándo te Mi casas? mamá, Para tu mamá era. uff, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, yo tuve mi primera hija a los 36 años, o sea, ya más o menos grande, ¿no? Sí. Y mi mamá fue lo primero que dijo cuando salí embarazada, me dijo, ay, qué bueno, hijita. Por fin, Sí, por fin, pensé que te ibas a quedar sola. Y yo, a vestir santos, nos o sea, decían, ¿no? ¿en serio? Qué feo. Sí, pero cómo es esas creencias, ¿no? Que nos ponen, por ejemplo, yo sentía a los 30 más o menos, como que casi para los 30 ya veía amigas casadas, con hijos, y decía, me estoy quedando atrás. No estoy siguiendo lo que todos deben seguir, El ¿no? patrón, claro. El patrón de casarse y todo eso, es como que algo que en sí, sí lo sentí y sí me agobió en Es que, esa ¿sabes qué época. pasa? Que a veces sí me pongo a pensar y, y traer un hijo al mundo solamente por satisfacer un deseo, tu deseo de ser madre, Ujú, a veces termina siendo, tal vez, ¿no? Un poco egoísta, porque quieres traer un ser humano al mundo para satisfacer tu necesidad. ujú. Entonces, Si lo ves de perspectiva, sí es sí, como es que correcto, o sea, no. puede ser, ¿no? Ah, Entonces, las mujeres que deciden no tener hijos, me parece increíble, o sea, es como, no están pensando, o sea, están pensando, sí, obviamente cada uno piensa en sí, pero finalmente no están trayendo a un mundo solamente para satisfacer una necesidad, ¿no? O ujú. sea, Claro, están conscientes que ellas tal vez ujú, necesitan más su ajá, tiempo, su claro, yo creo que libertad, todo su sí, independencia. creo que todo es válido Todo en es realidad, válido, ajá. sí. ¿Y qué últimos mensajes tendrías para nuestra audiencia? ¿Qué último mensaje quieres Que te compartir para sigan, que te todos? sigan, sigan a Liz, sigan a Liz. No, de verdad, me he pasado súper bien. Me encanta cuando me hacen entrevistas donde no solamente estoy hablando de mi carrera, porque a veces es como bien repetitivo el asunto, ¿no? Siento que Sí. ya he contado demasiadas veces lo mismo. Claro, igual no todo el mundo me conoce, ¿no? Pero me encantan estos espacios de conversación donde puedas hablar de un montón de cosas, donde puedas ser tú misma, donde puedas relajarte. Así que espero que te vaya súper bien con Muchas este gracias, programa, que Ale. crezca lo más que se pueda. Y eso, y nada más. Muchas gracias a todos mis espejos del mundo y los espero ver en nuestro próximo programa, en nuestra próxima edición de Todos Somos Uno y tenemos una historia que contar. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.